Una banda empieza a tocar en el Teatro Ópera en Buenos Aires, Argentina. Suena bien, pero hay algo que molesta e incomoda. ¿Es la música o se trata de quienes la tocan? Hoy vamos a analizar juntos qué quiere decir este cuento de Cortázar sobre la clase y el poder. Buenas, mi nombre es Ana y hoy voy a hablar del cuento La banda de Cortázar. Lo voy a leer, voy a arrancar ya porque me va a tomar, yo creo que entre 10 y 12 minutos el cuento y después quiero dejarme un rato para analizarlo. Así que comienzo así de una. La banda de Cortázar, que fue publicado creo que en 1956, arranca diciendo a la memoria de René Crevel, que murió por cosas así, un escritor francés. En febrero de 1947, Lucio Medina me contó un divertido episodio que acababa de sucederle. Cuando en septiembre de ese año supe que había renunciado a su profesión y abandonado el país, pensé oscuramente una relación entre ambas cosas. No sé si a él se le ocurrió alguna vez el mismo enlace. Por si les es útil a la distancia, por si aún anda vivo en Roma o en Birmingham, narró su simple historia con la mayor cercanía posible. Una ojeada a la cartelera previno a Lucio que en el Gran Cine Ópera daban una película de Anatole Litvak que se le había escapado en la época de su paso por los cines del centro. Le llamó la atención que un cine como el Ópera diera otra vez esta película, pero en el 47 Buenos Aires ya andaba escaso de novedades. A las 6, liquidado su trabajo en Sarmiento y Florida, se largó al centro con el gusto del buen porteño y llegó al cine cuando iba a empezar la función. El programa anunciaba un noticiario, un dibujo animado y la película de Litvak. Lucio pidió una platea en fila 12 y compró Crítica para evitarse tener que mirar las decoraciones de la sala y los balconcitos laterales que le producían legítimas náuseas. El noticiario empezó en ese momento y mucha gente entró a la sala mientras bañistas en Miami rivalizan con las sirenas y en Túnez inauguran un dique gigante. A la derecha de Lucio se sentó un cuerpo voluminoso que olía a cuero de Rusia de Atkinson, lo que ya es solar. El cuerpo venía acompañado de dos cuerpos menores que durante un rato bullieron intranquilos y solo se calmaron a la hora de Donald Duck. Todo eso era corriente en un cine de Buenos Aires y sobre todo en la sección Bermud. Cuando se encendieron las luces borrando un tanto el indescriptible cielo estrellado y nebuloso, un amigo prolongó su lectura de Crítica con una ojeada a la sala. Había algo ahí que no andaba bien, algo no definible. Señoras preponderadamente obesas se diseminan en la platea y al igual que las que tenía al lado parecían acompañadas de una prole más o menos numerosa. Le extrañó que gente así sacara plateas en el Ópera. Varias de tales señoras tenían el cutis y el atuendo de respetables cocineras endomingadas, hablaban con abundancia de ademanes de neto corte italiano y sometían a sus niños a un régimen de pellizcos e invocaciones. Señores con el sombrero sobre los muslos y agarrados con ambas manos representaban la contraparte masculina de una concurrencia que tenía perplejo a Lucio. Miró el programa impreso, sin encontrar más mención que la de las películas proyectadas y los programas venideros. Por fuera todo estaba en orden. Desentendiéndose, se puso a leer el diario y despachó los telegramas del exterior. A mitad de la editorial, su noción del tiempo le insinuó que el intervalo era anormalmente largo, y volvió a echarle una ojeada a la sala. Llegaban parejas, grupos de 3 o 4 señoras venidas con lo que Villa Crespo o el Parque Lezama estiman elegante. Y había grandes encuentros, presentaciones y entusiasmos en distintos sectores de la platea. Lucio empezó a preguntarse si no se habría equivocado, aunque le costaba precisar cuál podía ser su equivocación. En ese momento bajaron las luces, pero al mismo tiempo ardieron brillantes proyectores de escena. Se alzó el telón y Lucio vio, sin poder creerlo, una inmensa banda femenina de música formada en el escenario con un canelón donde podía leerse: Banda de Alpargatas. Y mientras me acuerdo de su cara al contármelo, jadeaba de sorpresa y maravilla, el director alzó la batuta y un estrépito inconmensurable arrolló la platea sobre texto de una marcha militar. ¿Vos comprendés? Aquello era tan increíble que me llevó un rato salir de la estupidez en que había caído, dijo Lucio. Mi inteligencia, si me permitís llamarla así, sintetizó instantáneamente todas las anomalías dispersas e hizo de ellas la verdad, una función para empleados y familias de la compañía Alpargatas, que los ranas del Ópera ocultaban en los programas para vender las plateas sobrantes. Demasiado sabían que si los de afuera nos enterábamos de la banda, no íbamos a entrar ni a tiros. Todo eso lo vi muy bien, pero no creas que se me pasó el asombro. Primero que yo jamás me había imaginado que en Buenos Aires hubiera una banda de mujeres tan fenomenal, aludo a la cantidad. Y después que la música que estaba tocando era tan terrible que el sufrimiento de mis oídos no me permitía coordinar las ideas ni los reflejos. Tenía al mismo tiempo ganas de reírme a gritos, de putear a todo el mundo y de irme.
pero tampoco quería perder el film del viejo Anatolche, de manera que no me movía. La banda terminó la primera marcha y las señoras rivalizaron en el menester de celebrarla. Durante el segundo número, anunciado con un cartelito, Lucio empezó a hacer nuevas observaciones. Por lo pronto la banda era un enorme carnelo, pues de sus 100 y pico de integrantes solo una tercera parte tocaba los instrumentos. El resto era puro chiqué. Las nenas enarbolaban trompetas y clarines al igual que las verdades ejecutantes, pero la única música que producían era la de sus hermosísimos muslos que Lucio encontró dignos de alabanza y cultivo, sobre todo después de algunas lúgubres experiencias en el Maipo. En suma, aquella banda descomunal se reducía a una cuarentena de sopladoras y tamborileras, mientras el resto se proponían aderezo visual con ayuda de lindísimos uniformes y caruchas de fin de semana. El director era un joven por completo inexplicable si se piensa que estaba enfundado en un frac recortándose como una silueta china contra el fondo oro y rojo de la banda. Le daba un aire de coleóptero totalmente ajeno al cromatismo del espectáculo. Este joven movía en todas las direcciones una larguísima batuta y parecía vehemente dispuesto a rimar la música de la banda, cosa que estaba muy lejos de conseguir a juicio de Lucio. Como calidad, la banda era una de las peores que había escuchado en su vida, marcha tras marcha. La audición continuaba en medio del beneplácito general. Repito sus términos sarcásticos y esdrújulos. Y a cada pieza terminada renacía la esperanza de que por fin el centenar de budincitos se mandará a mudar y reinará el silencio bajo la estrella bóveda del ópera. Cayó el telón y Lucio tuvo como un ataque de felicidad, hasta reparar en que los proyectores no se habían apagado, lo que lo hizo enderezarse, desconfiado en la platea. Y ahí nomás, telón arriba otra vez, pero ahora un nuevo cartelón, la banda en desfile. Las chicas se habían puesto de perfil, de los metales brotaba una ululante discordancia vagamente parecida a la marcha, el tala, y la banda entera, inmóvil en escena, movía rítmicamente las piernas como si estuviera desfilando. Bastaba con ser la madre de una de las chicas para hacerse la perfecta ilusión del desfile. Máxime cuando al frente evolucionaban 8 imponderables churros esgrimiendo esos bastones con borlas que se revolean, se tiran al aire y se barajan. El joven coleóptero abría desfile, fingiendo caminar con gran aplicación, y Lucio tuvo que escuchar interminables da capo al fine que en su opinión alcanzaron a durar entre 5 y 8 cuadras. Hubo una modesta ovación al finalizar y el telón vino como un vasto párpado a proteger los manoseados derechos de la penumbra y el silencio. El asombro se me había pasado, me dijo Lucio, pero ni siquiera durante la película, que era excelente, pude quitarme de encima una sensación de extrañamiento. Salí a la calle con el calor pegajoso y la gente de las 8 de la noche y me metí en el galeón a beber un gin fizz. De golpe me olvidé por completo de la película de Litvak. La banda me ocupaba como si yo fuera el escenario del ópera. Tenía ganas de reírme, pero estaba enojado, ¿comprendés? Primero que yo hubiera debido acercarme a la taquilla del cine y cantarles 4 verdades. No lo hice porque soy porteño, lo sé muy bien. Total, ¿qué le va chaché? Pero no era lo que me irritaba, había otra cosa más profunda. A mitad del segundo copetín empecé a comprender. Aquí el relato de Lucio se vuelve de difícil transcripción, en esencia, pero justamente lo esencial es lo que se fuga. Sería así. Hasta ese momento lo había preocupado una serie de elementos anómalos sueltos. El metido programa, los espectadores inapropiados, la banda ilusoria en la que la mayoría era falsa, el director fuera de tono, el fingir desfile y él mismo metido en algo que no le tocaba. De pronto le pareció entender aquello en términos que lo excedían infinitamente. Sintió como si le hubiera sido dado ver al fin la realidad. Un momento de realidad que le había parecido falsa porque era la verdadera, la que ahora ya no estaba viendo. Lo que acababa de presenciar era lo cierto, es decir, lo falso. Dejó de sentir el escándalo de hallarse rodeado de elementos que no estaban en su sitio, porque en la misma conciencia de un mundo otro comprendió que esa visión podía prolongarse a la calle, el galeón, a su traje azul, a su programa de noche, a su oficina de mañana, a su plan de ahorro, a su veraneo de marzo, a su amiga, a su madurez, al día de su muerte. Por suerte, ya no seguía viendo así. Por suerte, era otra vez Lucio Medina, pero solo por suerte.
A veces he pensado que esto hubiera sido realmente interesante si Lucio vuelve al cine, indaga y descubre la inexistencia de tal festival. Pero esa cosa verificable que la banda tocó esa tarde en el ópera. En realidad, el cambio de vida y el destierro de Lucio le vienen del hígado o de alguna mujer. Y después, que no es justo seguir hablando mal de la banda, pobres chicas. En realidad, el cambio de vida y el destierro de Lucio le vienen del hígado o de alguna mujer. Y después, que no es justo seguir hablando mal de la banda, pobres chicas. Bueno, no estoy tan mal. 15 minutos va bien. Ahora voy a hacer un breve análisis sobre algunos detalles que menciona en el cuento. Sí, si te está gustando este video, te invito a suscribirte. Hago análisis de cuentos, reseñas de libros, leo un poco de todo. Bueno, nada, te invito a recorrer el canal, también a seguirme en mis redes, en Haciendo Novela en Instagram, la misma cuenta en Twitter y en TikTok, que estoy intentando generar más contenido, sobre todo en las primeras dos. Esto pasa en época de peronismo, ¿no? Entonces, a través del personaje de Lucio Medina, a mí la verdad es que me encanta cómo está escrito este cuento, por el sarcasmo, lo ácido de todo, ¿no? Febrero de 1947, época de peronismo, entra una persona a ver una... es muy interesante que dice en un momento: una ojeada a la cartelera previno Lucio Medina que en el Gran Cine Ópera daban una película que se le había escapado en la época de su paso por los cines del centro, pero en el 47 Buenos Aires ya andaba escaso de novedades, ¿no? Se está refiriendo a la época de peronismo. Este autor que menciona es un director de este director de cine que menciona es un director de cine ucraniano que, por lo que vi, yo no tengo ni idea, hizo su carrera más que nada en Estados Unidos, era como muy de Hollywood y muy de esa movida. Él pide platea, entra, abre Crítica, dice compró Crítica. Crítica es un diario, bueno, fue un diario, ya no existe más, que era opositor al gobierno, así que ahí también ya te va, o sea, bueno, igual ya le empieza a dar al peronismo desde el principio, pero acá también, por las dudas, si queda alguna cosa como no muy clara, bueno, compra Crítica para evitarse tener que mirar las decoraciones de la sala y los balconcitos laterales que le producían legítimas náuseas. Acá entiendo que el ópera se ve que no era un espacio como muy destacado, como muy elegante, que digamos. Yo conocí el ópera, me parece que no existe más. Yo tuve muy poco periodo de ópera. Primero que yo fui muy poco al cine y muy poco al teatro, nunca me hallé mucho con eso. Así que acá, bueno, estoy un poco verde en el sentido de que me da a entender que el ópera era un lugar medio. Pero bueno, él quería ir a ver esa película que le había quedado pendiente y fue ahí, pero bueno, sí, él prefiere ponerse a leer un diario que critica al peronismo en lugar de estar mirando los detalles que tiene el lugar en el que está. Así que supongo que el ópera no era muy elegante. Cuando yo era chica, el ópera era, sí, teatro ópera era medio pelo. O sea, no era el Colón, que es súper elegante y qué sé yo. Era un teatro medio pelo que creo que después hizo cine y ahora tiene otro nombre, como el nombre de una marca de algo, como si te dijera un banco o algo así. Y bueno, empieza a criticar a la gente que se le sienta al lado derecho, o sea, el que del lado izquierdo, se le sienta una mujer, un cuerpo voluminoso que olía a cuero de Rusia de Atkinson. Como que tiene ese olor, que es un olor que lo tienen los pobres que están accediendo a perfumes o algo así, como que es un olor fuerte que la gente como este Lucio Medina no suele comprar ese tipo de fragancias, compra otras. ¿Y qué pasa? Empieza toda esta situación de esperar, él está leyendo el diario, está como viendo lo que pasa alrededor del mundo, no lee noticias argentinas, lee cosas que pasan en otros lugares, se empieza a poblar de gente y la función no empieza, o sea, la película no empieza y es como, ¿qué es lo que está pasando? O sea, es como un momento de transición en el que él está en un lugar en el que esperaba quizás ciertas cosas que no están pasando otras, empieza a sentirse invadido porque empieza a hablar de que empiezan a entrar personas con sobrepeso, con olor, con chicos,
que están a los gritos, que hacen quilombo, qué sé yo, y él está ahí como sentadito esperando su película de Hollywood o no sé qué, y no aparece. ¿Y qué pasa? Aparece la banda, que era una fábrica, que es como, pará, pero estos que son todos trabajadores que vienen acá a hacerse los que tocan la banda, porque dice que la mayoría estaban de relleno, que no hacían nada, que el que dirigía no sabía dirigir, que la música sonaba horrible, que eran un montonazo, que estaba lleno de mujeres, que de haber sabido que eso, si eso hubiese estado avisado desde el principio, él no hubiese elegido eso. Y era como, che, ¿qué onda? Están mintiendo, yo estoy esperando otra cosa y me están invadiendo. O sea, esta gente no puede estar acá, porque no es como yo. Yo soy así y esta gente no tiene nada que ver conmigo, ni con el cine, ni con... Es como la marcha también se hace hincapié a esa cosa de marcha, de militar, ¿no? Como crítica a Perón, al peronismo. Y bueno, al principio del cuento lo que dice Cortázar es: cuando en septiembre de ese año supe que había renunciado a su profesión y abandonado el país, pensé oscuramente una relación entre ambas cosas. No sé si a él se le ocurrió alguna vez el mismo enlace. Recordemos que Cortázar se fue de Argentina y medio como que este Lucio Medina vendría a ser un poco el que vive su historia, ¿no? Al final del cuento dice: a veces he pensado que esto hubiera sido realmente interesante si Lucio vuelve al cine, indaga y descubre la inexistencia de tal festival. Pero es cosa verificable que la banda tocó esa tarde en el Ópera. En realidad, el cambio de vida y el destierro de Lucio le vienen del hígado de alguna mujer. El tipo se queda, ve la película y después de haber visto la película no le importaba la película. El chabón quedó recaliente porque compró algo que no era lo que esperaba, no le gustó, porque esa gente estaba en ese lugar. En esos lugares no tiene que entrar esa gente porque no sabe apreciar lo que yo aprecio. Mi arte es distinto al suyo, el de ellos no es arte. Después te muestra como que va a la calle, no se queja, se queda en silencio por porteño, la gente que vive en Capital Federal. Nada, hay todo como un proceso de información de lo que acaba de pasar y resulta que después renunció y se fue a vivir afuera. Un poco esa cosa de, bueno, empieza a hablar como que él empieza a proyectar de que esto que me pasó en este lugar se va a extender, me va a abarcar en otros lugares, cuando dice: comprendió que esa visión podía prolongarse a la calle, el galeón, a su traje azul, a su programa de la noche, a su oficina de mañana, a su plan de ahorro, a su veraneo de marzo, a su amiga, a su madurez, al día de su muerte. Como que nos están invadiendo. Esta gente que está acá se va a empezar a propagar cual plaga por todos estos espacios que son míos, que me corresponden, que me gané. Y bueno, básicamente toma la decisión de irse del país. Es un cuento más que interesante, que retrata como esa espera de, bueno, yo me siento a esperar, ya hinchado las pelotas, ya se sienta con el diario y ve que empiezan a pasar alrededor todas esas cosas, ¿no? Que gente de la clase trabajadora empieza a tener acceso y a cómo puede ser que esta gente vino a ver la misma película que yo quería ver, como, ok, ahora tenemos acceso a las mismas cosas. Viene un poco a criticar eso. A mí me gusta mucho, me gusta cómo está escrito, me gusta el sarcasmo, me gusta la descripción, independientemente de mi opinión política, ¿no? Pero digo, me gusta cómo retrata la situación de muchas personas que pasaron por esa situación y esa cosa de incomodarte en tu propio país y en tus propios lugares. Es como, che, se está llenando de esta gente y yo no quiero convivir con esta gente, me voy. Si bien hay muchísimo más para analizar, bueno, les pongo un poco el contexto. Ay, espero no haber hecho ruido todo el video. Les pongo un poco en contexto de qué trata, en qué momento de la Argentina sucedió este cuento. Me gustaría que me comentaran qué les pareció, qué más agregan, porque la verdad que es un cuento que da para mucho más. No me voy a hacer la que no, pero bueno, para hacer un breve análisis así, para que se entienda un poco más. Pero si las espero en el próximo video, en el que voy a estar hablando de
Los y las espero en el próximo video. Este mes voy a volver, vi que suelen gustar los videos en los que analizo cuentos, así que estoy preparando otro. Todavía no sé si de Leila Guerriero, de Clarice Lispector, o si me quieren recomendar algún cuento para analizar, me encantaría leer en los comentarios sus recomendaciones, a ver cuál otro analizo este mes. Nos vemos en un próximo video. Gracias por estar del otro lado. Adiós.